Buenos días de nuevo, bienvenidos al canal. Entramos en libertad, salimos en libertad. Tiempo y atención. Me gusta tanto lo de entrar en libertad y salir en libertad que estoy hasta pensando en cambiar el título de Tiempo y atención por esto. Y hoy hace falta entrar en libertad porque seguimos con el tema de la historia del infierno, de los infiernos. Y no os imagináis para cuánto da. Hemos empezado por el principio, como dice Perogrullo, y vamos a ir revisando poco a poco hasta llegar al siglo XX, hasta que lleguemos al infierno de la cotidianidad. Y para eso vamos a ir viendo poco a poco, a través de las historias que son fascinantes y que creo que vienen que ni al pelo para entender el mundo espiritual, el mundo material, qué estamos, qué buscamos, qué es, qué no es, esas conclusiones a las que llegamos a veces, el proceso que tiene que ver mucho con el cielo y con la paz y con la felicidad. Estos tratados a mí me parecen más interesantes, lo digo sin ningún tipo de duda, que cualquier autoayuda, que cualquier guía, cualquier ejercicito de esos que hacemos tantos, todos, juntitos y separados, porque lo explica con una clarividencia verdaderamente fascinante, libre de todo. Hoy continuamos con el África negra y con América precolombina. Continuamos. Las sociedades tradicionales del África negra nos ofrecen otra variante del infierno o de los infiernos. Dejemos las diferentes modalidades de acceso al más allá y las innumerables variantes que corresponden a gran número de etnias que pueblan el continente. Aunque hacen distinciones entre la suerte reservada a los difuntos, los africanos no tienen un verdadero sistema de condenación infernal. Los muertos, lo mismo que las civilizaciones examinadas hasta ahora, que han sido la mesopotámica, el Seol de los antiguos originarios hebreos, los etruscos y Homero, el Hel germánico, vikingo, y el chamanismo, o los chamanismos, porque también hemos tocado Siberia. Los muertos, lo mismo que las civilizaciones examinadas hasta ahora, llevan una existencia que se parece mucho a la de los vivos, lo que contribuye a mantener las jerarquías sociales. Atentos porque esto es clave. Mantener las jerarquías sociales. ¿Dictadas por quién? Por el hombre. Solo el fenómeno de inversión día-noche, derecha-izquierda, etc., introduce un elemento irreal. Si a veces los malvados quedan aparte, es siempre de forma provisional, porque la reencarnación los devolverá pronto a la tierra. Por otra parte, las víctimas de este ostracismo son al mismo tiempo los auténticos malvados y aquellos cuya muerte accidental no permitió que se les hicieran los funerales o rituales completos o incluso los minusválidos físicos o mentales. Así andaba el mundo en esa época. A ver, el otro día vi una serie que me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo, que va de judíos ortodoxos, y claro, ahí no se hace una idea ya de estos. No, como se ha autoliquidado, no lo podemos enterrar cerca de los otros porque eso está mal y entonces esto nos afecta a nosotros en el más allá, cosas de este tipo. Esto existe todavía. En este grupo se encuentran mezclados sin estatus de antepasados brujos, asesinos, ahogados, fulminados por el rayo, desaparecidos, suicidas, jóvenes muertos durante la iniciación, mujeres muertas en el parto, locos, hombres sin descendencia. Entre los sereres del Senegal tienen que ir al centro de la tierra, a Onulu, lugar siniestro donde se van perdiendo poco a poco las fuerzas. Entre los Kisi de Guinea están en el país de los malvados, solitarios, en la oscuridad. Entre los Diola de Senegal la solución es más original. En todo hombre hay una parte excelente, una parte buena y una parte mala. Esto está genial. Cada individuo es una mezcla de tres en proporciones variables. Con la muerte, solo la parte mala queda destruida, devorada por las bestias, por ejemplo. La parte excelente queda en el paraíso. La parte simplemente buena sirve de base a una nueva reencarnación, a un nuevo ser. Si en un individuo prevalece la parte mala de forma demasiado importante, queda destruido. Hablando con propiedad, no hay infierno ni condenación, en el sentido de tormentos eternos impuestos por los dioses en castigo por las faltas morales. Por eso, amigos queridos del alma, cuando
nosotros estamos tan marcados por las religiones, sobre todo por la católica, que pensamos que el concepto de infierno, pecado y este rollo se lo inventaron los católicos. No se lo inventaron los católicos, viene de toda la vida, de cuando surgió el ser humano. ¿Por qué? Por dos cosas, repito. Capítulo 1. Las creencias en el más allá y la necesidad de establecer unas leyes, código de Gilgamesh o de Manu, interpretadas y realizadas por los hombres para guiar o controlar al mundo, la sociedad, la gente, los ciudadanos, los esclavos, todos nosotros. Esta es la parrilla de salida. Dejaros de que solo son los católicos. Olvidaros. Soltar mochilita, por favor, que es importante. No estoy defendiendo a nadie, estoy simplemente contando lo que es. Finalmente, la cuestión se plantea respecto de las grandes civilizaciones precolombinas de América. Aquí, la obra de aculturización de los misioneros españoles y portugueses de los siglos XVI y XVII sembró la confusión a este respecto. Estos últimos, mediante sus sermones espectaculares, el catecismo, las obras de arte, impusieron en América el terror al infierno cristiano que, desde el comienzo del siglo XVII, formaba parte de las estructuras mentales profanas de los indios de México, tal como demuestra el contenido de sus delirios y de sus visiones. Más de la mitad de esas visiones psicóticas o de origen alcohólico tienen relación con el infierno. Pero es que los españoles de esa época, además de eso, se encargaron de prohibir la carne de los ángeles o la carne de Dios, que eran las setas psilocibias mexicanas de tal importancia antes, durante y ahora. Vamos, que las sembramos bien. Los predicadores jesuitas, utilizando cartas y cuadros, persuaden a los incas de que todos sus antepasados y soberanos están condenados por idolatría. P. Dubiols, que ha estudiado cuidadosamente este episodio, nos ofrece el siguiente texto del predicador Avendaño. Decidme ahora, hijos míos, de todos los hombres que nacieron en esta tierra antes de que los españoles predicaran en ella el Santo Evangelio, ¿cuántos se salvaron? ¿Cuántos fueron al cielo? Ninguno. ¿Cuántos incas han ido al infierno? Todos. Esto para que veáis cómo es, que es una pasada. Todos. ¿Cuántas reinas? Todas. ¿Cuántas princesas? Todas. Porque adoraron al demonio en las huacas. En 1551, el Concilio de Lima ordenaba a los párrocos enseñar a los indios que todos sus antepasados, todos sus soberanos, se hallaban en este lugar de sufrimientos porque no conocieron a Dios ni lo adoraron, sino que adoraron al sol, a las piedras y a otras criaturas. Aquí ya empieza la religión como Estado. Siempre ha sido Estado. ¿Por qué? Porque el hombre lo ha interpretado, sin libertad. Aquí ya llegaremos ahí va a haber un salto de nivel galáctico, de nivel como las vacas, marcastos como bestias, acerca de lo que es el infierno, Dios, la divinidad, el Evangelio, el Cristo, todo. Aquí vamos a llegar a un punto que vamos a flipar en colores todos y que a mí me apetece hacerlo por descubrimiento cultural y para aprender. Al haber descubierto o recubierto la cristianización, los estratos religiosos anteriores, es difícil conocer las concepciones autóctonas de los incas o de los indios o de las culturas residentes en América, referentes a un eventual infierno como lugar de castigo para los malvados. En este aspecto, los indicios y los testimonios son divergentes. En el Perú, según el conquistador Garcilaso de la Vega, los incas, lo de conquistador lo podemos poner otra palabra, también le podemos poner, yo qué sé, invasor, asesino, lo podemos poner sin problemas. O sea, tampoco vamos a dignificar las cosas como son. Esto no quiere decir que yo, como soy español, nacido en España, que me da igual, me haga cargo de toda mi historia, porque no me da la gana. Esto es como lo de Adán y Eva, el pecado es de él, pues sí, es de él, no es mío. Esto es como si, no sé, un mexicano ahora o un peruano dijera, pues los incas, yo me hago cargo de que cortaban las cabezas. Pues no podéis hacer cargo de eso, no, porque no vamos a ningún sitio y nunca superamos nada. Dicho esto, seguimos. En el Perú, según el elemento Garcilaso de la Vega, los incas creían que después de esta vida, por eso, a ver, esto, un poquito más, esto de el conquistador, el asesino, esto tiene que ver con el vídeo que hice el otro día acerca de la desobediencia, que hay que desobedecer. No, es que, claro, cuando dicen, tenemos aquí a todos estos presos, que no sabemos qué hacer en las cárceles, enviamos para allá, igual que hicieron los ingleses con la India y con Australia. Pues sí,
Pero bueno, en algún momento habrá que desobedecer las leyes, ¿no? Claro, en el camino te pueden cortar el cuello, o te matan, o te tiran al agua. Pues sí, yo sé que es jodido, pero por eso yo soy pro desobediencia para estas cosas, pro desobediencia. Pero igual que cuento esto de los populismos o de los capitalismos desbordados y malparidos, o de China o de Cuba o del populismo en Argentina, ¿qué quieres que te diga? Por lo mismo, desobediencia total. A ver, colega, desobediencia. Dicho esto, seguimos. Los incas creían que después de esta vida había otra donde los malvados recibían su castigo y los buenos el reposo. Llamaban Ucupacha al centro de la tierra, el mundo inferior destinado a morada de los malvados, y para explicarse mejor le daban otro nombre, Cupaipa, Aucín, es decir, casa del diablo. Aseguraban que la vida del mundo interior, que nosotros llamamos infierno, estaba llena de todas las enfermedades y de todos los males que nosotros sufrimos aquí, sin ninguna clase de reposo ni de contento. Pero Garcilaso, que fue ordenado sacerdote al final de su vida, no tiene tendencia a proyectar el esquema cristiano sobre unas creencias que no tienen más que semejanzas externas con el infierno ortodoxo. De cualquier modo, añade que este infierno, si existiera, solo podría ser temporal, porque los incas creían en la resurrección universal sin imaginar penas ni gloria, sino una vida similar a la que tenemos aquí, porque su espíritu no se elevó más allá de esta vida presente. Esto es Garcilaso. En América Central, el destino del individuo en el más allá no está determinado en modo alguno por aspectos morales y no se descubre ningún sistema de castigo de los malos. Entre los mayas, los infiernos del mundo subterráneo admiten a todos. Entre los aztecas, los muertos ordinarios, buenos y malos, van también a los infiernos subterráneos, el Mictlán, sobre los cuales reinan Mictlatecutli y su compañera bueno, no lo sé pronunciar. Para llegar a ellos hay que hacer un peligroso viaje. Los ahogados, fulminados por el rayo e hidrópicos, se unen a Tlaloc, dios de la lluvia, en un universo de frescura y de fertilidad, el Tlalocán. Los niños muertos a una edad muy temprana van a un mundo cuyos árboles dan frutos en formas de pecho. Los guerreros muertos en el combate van al paraíso de la salida del sol y las mujeres muertas de parto al paraíso de la puesta del sol. La clase de muerte, lo mismo que en Sumer y en Acadia, tiene una influencia determinante sobre la suerte del más allá. Y aquí vamos a hacer un inciso para analizar algo. Si el ser humano define la guerra, vamos a atacar a estos, da igual, no estamos ahora en el colonialismo, estamos en otra cosa. Una tribu contra otra, aliarnos a palos. Entonces tú eres el héroe de tu banda que defiendas al otro, has ganado y mueres. Estos son términos muy materialistas, políticos, de defensa de tribus, tribales, como nosotros hacemos hoy. Pero esto no es la conciencia, esto no es el espíritu. Por lo tanto, es el ser humano el que está diciendo, esto es como lo mismo que hacen los musulmanes. Si te matas a no sé cuántos, irás al infierno, al cielo con 40 vírgenes. Anda a cagar, tronco. Es el momento de desobedecer ya. De decir, anda a cagar el evento. Es como el Gita, lo mismo. Anda a cagar, un poquito. Es el ser humano el que está marcando la divinidad, el cielo o el infierno. Dicho esto, sigo. Esto es una apreciación personal. Solo bajo la influencia cristiana aparece entre los totonacos actuales la idea de una justicia distributiva. Por eso, muchos chamanes de Egipto, como cuenta Jacobo Grisberg, tienen esas visiones, algunas largas de 3 años, sincréticas, sí, mezcladas. ¿Por qué? Porque culturalmente estás ahí y necesitas esa forma para darle sentido, entender la cosa. Pero para mí es vibración, energía, no es formas. Pero está bien, a ver, literariamente, como cultura, como creatividad, está genial, a mí me encanta. Esta vista panorámica muestra que las concepciones más antiguas de los infiernos son, por una parte, la de un lugar subterráneo, casi siempre lúgubre, oscuro, húmedo y brumoso, donde las almas de los muertos llevan una vida fantasmal, ralentizada, y que, por otra parte, la paciencia, la de un país muy similar a la Tierra, en el que los difuntos continúan con la misma existencia. Se accede a esas dos regiones al término de un largo viaje iniciático. En esos infiernos no hay ninguna discriminación entre buenos y malos. El mal moral no halla su compensación en el más allá y no existe justicia distributiva. Los dioses que reinan en estas regiones no son dioses de tormento. Si algunos se ven excluidos de ellos,
pero sin tener que sufrir suplicios, se debe a insuficiencias de orden ritual, como la ausencia de sepultura o ciertas formas de impureza. Los réprobos son precisamente los que no quedan admitidos en estos infiernos para todos, condenados a ir errantes o a desaparecer. Los infiernos aseguran el mínimum vital al conjunto de los difuntos. Estas sociedades consideran que el castigo de los malvados ya se realiza en la tierra, ya sea por la justicia humana, a veces brutal, ya sea por la justicia divina inmanente, divina interpretada por el hombre. Los códigos, como el de Hammurabi, prevén penas para cada delito. Los dioses envían las enfermedades, las ruinas y las diversas desgracias. Así pues, el malvado queda suficientemente castigado en vida. No hay necesidad de inventar suplicios eternos para él. El verdadero infierno, en el sentido actual, es terrestre para los malos. Estas creencias corresponden a una mentalidad en la que la vida presente se ve privilegiada. El más allá no es más que una existencia descafeinada que no llega a la altura de la más miserable que pueda existir bajo el cielo, como dice Aquiles. Corresponden también a religiones no reveladas y sin pretensiones universalistas. Cada pueblo tiene sus dioses suficientemente humanos como para que una desobediencia a una ley no implique un castigo eterno. En cuanto a los pueblos extranjeros, que ellos se las arreglen con sus propios dioses, no hay necesidad de un infierno para los infieles. Esto es importante, lo del componente universalista, conquistador, globalizador. Quiero allí y ¿qué hago? ¿Cómo conquistas, además de las armas? Por la palabra, la lengua, el idioma. Esa es una de las primeras. Y luego por el espíritu. ¿Cómo? Condenando, haciéndoles cambiar, llevándolos a tu ideología religiosa creada por ti. Para llegar a la idea del castigo en ultratumba habrá que dar un paso en la espiritualización de las ideas religiosas y en la reflexión moral, aquilatar la noción de justicia, de bien y de mal. Esto supone una gran estabilidad en la civilización y una larga maduración. Es decir, hasta ahora en Mesopotamia, origen del infierno, no origen, comienzos de descripción de qué eran los infiernos, en el Seol hebreo antiguo, en la India védica, en los etruscos, en lo homérico, en el gel germánico y en el chamanismo, y en África y en la América precolombina, no había sentido de universalidad, es decir, de mundo, de conquistar mundo. Esto de conquistar mundo viene de Europa y luego de los gringos, sin ninguna duda. Entonces, cuando uno quiere universalizar, necesita universalizar por la palabra, por el lenguaje, por el idioma y por dónde, además del poder de las armas, por la fe, es decir, por la religión. ¿Por qué? Porque le estás contando que tienes un mandato divino. Y ahí viene el tomate. Y sí, visto así, podemos decir que las grandes civilizaciones, los grandes conquistadores, los ingleses, los gringos, los españoles, los holandeses, los franceses, los italianos, aunque yo creo que no tenían un concepto de universalidad, la han liado parda con esto. Y de eso, y de ese origen, vienen muchas de las cosas que tenemos todavía en la actualidad. No estoy justificando el bien y el mal, estoy simplemente revisando y analizando algo que me parece que yo lo veo así. Esto no quiere decir nada, porque si nos ponemos a revisar la historia de cada entorno, localidad, cultura, tribu y la Virgen Santa, no sale ni uno vivo porque no se sostiene, porque todos somos unos arrebatados. Estamos interpretando los infiernos. Dicho esto, queridos amigos, os dejo con este nuevo capítulo 4 y ya nos preparamos para entrar en otra cultura que es muy interesante, que es la egipcia. Ya os digo, esto va para largo, esto va para rato y es entretenidísimo, porque a partir de aquí
vamos a empezar a revisar el concepto del infierno, qué es el infierno, qué es el control de la población, qué es la divinidad, qué es el cielo, en culturas que ya empiezan a desarrollar la universalidad, es decir, el poder del mundo. Un abrazo grandísimo, hasta mañana.